y adelantábamos que estamos recibiendo en los estudios de Vorterix Litoral a un colega, un amigo, a Federico Malvasio. Él lleva adelante dos importantes páginas de noticias políticas y judiciales, que son Página Política y Página Judicial, con otros colegas, con Juan Cruz Varela, con Luz Alcaín, y son los tipos más leídos y estudiados de la comunicación político-judicial. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás? Después de esta presentación, sí, la verdad que me merezco un asado. Sí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahí estamos, con las agendas que bien decías, política y judicial, que cada vez están más entrelazadas, ¿no? Y complicadas, ¿no? Y bueno, no, cuando uno ve los episodios nacionales, el ordenamiento de los escenarios políticos los organizan los jueces. Y me parece que acá en Entre Ríos hace mucho tiempo, de alguna manera impacta, ¿no? esa metodología o esa forma, ¿no? de organizar la vida institucional, ¿no? Creo que los tribunales, yo hace un tiempo siempre a algunos colegas les comento que me interesa mucho más lo que sucede, o sea, me da mucho más ganas o me entusiasma mucho más trabajar en página judicial que en página política. No porque haya más noticias en página judicial que en página política, sino que porque en la justicia se deciden cosas mucho más importantes que en la política. Claro, o sea que eso es una mirada muy interesante, porque uno termina creyendo que se trata de compartimentos estancos, ¿no? El Poder Judicial tiene sus dinámicas, sus cuitas, sus decisiones, su formulismo. ¿No? Claro, tal cual, son poderes independientes porque la división republicana de gobierno así lo exige, claro. ¿no? Pero claramente, como lo señalás... ñoños republicanos. Olvídate. Pero como bien señalás, creo que es muy buena la observación que el Poder Judicial toma decisiones políticas, más allá que sean, digamos, de estricta jurisdicción de su competencia, pero son decisiones que terminan impactando en la vida política de las sociedades. Y señalaba la influencia que tienen los magistrados y sus decisiones en estas dinámicas. Y ustedes han publicado justamente ayer una noticia interesante en función de que pone la lupa sobre la designación de los funcionarios judiciales, que después van a terminar tomando decisiones e impulsando, llevando adelante causas o dándoles un cierre. ¿Qué es lo que ustedes ven de esa dinámica de designación de jueces y funcionarios judiciales? Bueno, yo creo que este gobierno, en términos, en lo que respecta a la agenda judicial, tiene muy poco conocimiento de cómo funciona. Pero además tiene un segundo problema que creo que es más importante, que tiene que ver con el desconocimiento de los actores. Vos decís, bueno, pero ¿por qué debería conocer a los actores? No, porque acá las cosas se resuelven más por relaciones de los actores que por lo que dice la ley misma o por lo que indican los procedimientos. A mí una vez, hace poco... definiciones. Sí, hace un amigo tuyo, creo que sí, amigo tuyo, creo que seguramente. O conocido, una vez me dijo, mira, acá si vos tenés un amigo en la justicia, lo resolvemos. Así me lo dijo. Tipo que trabaja en la justicia. Claro. Lo resolvemos. No, bueno, pero todavía están las pelotas. Fede, lo resolvemos. Eso te marca cómo funciona el sistema. Por lo tanto, para el gobierno, desconocer cómo más o menos funcionan los procedimientos, pero además desconocer los actores, con el tipo que vos tenés que hablar, decir, che, loco, dame una mano, o mirá, loco, aguantame esto, no me podés sacar un fallo ahora. Digo, todo eso tiene que ver, eso está vinculado a las relaciones humanas, a las relaciones personales. Bueno, yo creo que hay un desconocimiento ahí. Por lo tanto, nada, mucha gente en casa de gobierno se entera de las cosas por los medios. Y peor, a veces se le meten por puertas de los costados, claro. Se le meten propuestas que el gobierno por ahí no tenía en mente, como qué sé yo, el proyecto del Consejo de la Magistratura, en fin. Ya vamos a llegar a ese tema porque me parece que es muy importante, pero respecto a lo que señalaba, ¿no te parece que más que desconocimiento de ese tipo de entramado, de esas relaciones que influyen en las designaciones y en las decisiones,
hay más de no tenerlo, como se llama en la jerga, los jugadores para llevar adelante ese conocimiento, esa tarea de campo, cultivar esas relaciones, ir entendiendo cómo son sus intereses y cómo se pueden conciliar, ¿no? Para tener un servicio de justicia mejor. Bueno, hay una figura dentro del gabinete, del organigrama del Estado, que es el secretario de Justicia. Uh-huh. Ese cargo, el último que lo ejerció como correspondía era José Carlos Valle, como secretario de Justicia de Busti. Primero creó el Consejo de la Magistratura, lo creó. Sí, en esa gestión fue convocó a los gremios, en su momento estaban los gremios, las asociaciones de magistrados, el colegio de abogados, toda la comunidad judicial, social, los convocó y creó el Consejo de la Magistratura. Y después, como secretario de Justicia, Aye, ¿qué hizo? Fue un poco el que redactó el núcleo pétreo de lo que fue la reforma de la Constitución en el 2008. ¿Qué quiero decir? Esas funciones, como crear un organismo que evalúa y selecciona magistrados, y ese organismo que es capaz de redactar el núcleo pétreo para reformar el pacto social más importante que una constitución, se hacía en la Secretaría de Justicia. ¿Qué hace la Secretaría de Justicia o qué hizo la Secretaría de Justicia en los últimos 10 años? Nada. Sí, no se sabe. Nada. La última, sí, se encarga del registro de la propiedad y algunas pavadas. Pavada, pero es la burocracia que permite que el Estado funcione, Estado, ¿no? Pero no define. Claro, no hay una agenda judicial. Exactamente. O no es la encargada de interactuar con el Poder Judicial. Siempre fueron los ministros de gobierno. Y en su momento, bueno, Julio Rodríguez Signe tuvo un rol destacado, sobre todo en el gobierno de Urribarri, era él el que interactuaba con la justicia. Entonces me parece que, ahora hace poco nombraron a un nuevo secretario de Justicia, Julián Maneiro. Uh-huh. Bueno, hay que ver si hay una nueva impronta o no. Cuando digo de esto que No se vio nada de la gestión anterior, la del doctor Acevedo Miño. No, absolutamente nada. Esto que recién marcamos sobre este gobierno también hay que trasladarlo a los otros gobiernos. Yo creo que el gobierno de Jorge Busti fue el último gobierno en donde la política definía las políticas criminales, las políticas de justicia. Ahora no, ahora las define la define García. Sí, eso es un señalamiento bastante frecuente en tribunales, ¿no? La poca publicidad que tiene la política criminal del Ministerio Público. También se avanzan, hay algunos avanzados, digamos, que sostienen que ese cargo debería ser por elección, pero me parece que lo más importante sería eso, ¿no? Explicitar la política criminal del Ministerio Público. Te llevo a otro ítem que me parece que es muy importante respecto de estas dinámicas, que tiene que ver el respeto a las políticas de género a la hora de designar u ocupar cargos en la administración pública, en la provisión del servicio de justicia. Algo de lo que ustedes han señalado en la nota, que dan cuenta de la designación por parte del Poder Ejecutivo de una jueza, no me acuerdo qué jurisdicción. Colón. Bueno, ahí la última designación. Este gobierno tenía Disculpame, Fede, porque no solamente es algo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, esto de las políticas de género y allanarse a esos preceptos, sino que también es una bandera del Poder Judicial, que no hay oportunidad en la que no destaca su compromiso con esas políticas, más allá de que después en el ejercicio real del servicio de justicia eso no se estaría dando tanto. Si la ley de paridad de género o de paridad integral es para... Básicamente es obligatorio, se hizo obligatorio para cuando se integraban las listas, ¿no? Para los otros poderes, esa ley quedó como una especie de hoja de ruta a la cual hay que adaptarse o someterse, ¿no? Y de a poco ir viendo de qué manera en los gremios, en las empresas, en los directorios de empresas, en el Poder Judicial, se iba digamos, equilibrando, claro, la equidad de género. En las últimas designaciones, estas que hacía referencia, que es en la jurisdicción de Colón, ahí se dan dos hechos que no es que uno sea menos grave o más grave que otro, sino que a mi entender hay uno que es realmente llamativo. Muy llamativo por cómo se dio.
La doctora Múnich, creo que es Múnich. el apellido, fue ternada, quedó ternada en un concurso en el Consejo de la Magistratura, junto a otros integrantes, y cuando se envían los pliegos, cuando el Ejecutivo envía los pliegos al Senado, la doctora Múnich queda fuera. Cuando uno ve los corrimientos que se hicieron, ahí aparece el primer problema. Se designan 2 varones. 3 varones en realidad con el corrimiento. Claro. Dejando a la única mujer afuera. Pero ¿cuál es el problema mayor en esa designación? La doctora Múnich quedó afuera siendo ternada, es decir, integrando la terna, e ingresó alguien que no estaba ternado. Entonces da la sensación... Sí, es una irregularidad muy, pero muy llamativa. Da la sensación de que no interesa quién gana un concurso. Claro, porque está O sea, instalado... para que se explique por qué esto generó confusiones en designaciones anteriores, en donde el gobernador, Rogelio Frigerio, en designaciones anteriores, él decidió elegir a terceros, segundos. Es una facultad que Que tiene. es una facultad que tiene, Claro. y no tiene por qué ser criticado por eso. No, eso no, es verdad. Ahora, ya cuando empezamos a Sí. meter en la terna gente que no fue ternada, bueno, ahí tenemos un problema, porque eso sí está muy claro en la ley. Sí, porque incluso iría en contra del espíritu del Consejo de la Magistratura, ¿no? Esto de terminar con la designación de los jueces, de los magistrados, en función del deseo del gobierno de turno, ¿no? La creación del Consejo de la Magistratura fue un avance muy importante en la democratización del servicio de justicia. Pero esto Además que funcionó bien durante muchos años. sí, Si uno sí. lo compara con los otros consejos de la magistratura, ni hablar el nacional, que es un ¿Cuándo te desastre. parece que, voy a usar un término bien popular, se encarajina el funcionamiento del Consejo de la Magistratura? Y el Consejo de la Magistratura se empieza a romper cuando se desata o se profundiza la interna en el Poder Judicial, entre la sala penal y la procuración. Esa guerra campal entre estos dos sectores, estas dos facciones dentro del Poder Judicial, han terminado hasta... Algunos creen que todavía está ahí latente. No, pero cada vez peor. No tenía Entorpeciendo el servicio de justicia. Sí. Entonces, esa batalla campal, Carubia versus García, y Misaguá, que en un momento estaba con García y después pasó a estar con Carubia, y esa guerra campal perforó el Poder Judicial, generó una grieta que se continúa con el caso Goyeneche, y después un poco se terminó zanjando en algunos aspectos, pero yo creo que ahí el Consejo de la Magistratura pasó a ser un botín de esa pelea, y bueno, y hoy estamos transitando un proceso de reforma, una reforma muy crítica por varios sectores de la comunidad judicial. Que las observaciones no son políticas, sino que son de la comunidad judicial. Por eso me llama la atención que el gobierno, encima que desconoce los actores... Si no conoce la normativa... No conoce esos procesos. Desoye algunas Sí, porque ese observaciones proyecto, de la comunidad judicial. recordame si estoy equivocado, ese proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, como así también el de reforma del Código Penal, ¿no fueron retirados, que eran impulsados por el Poder Ejecutivo, fueron retirados de la legislatura? Claro, el proyecto... Solo quedó el de juicio por jurado, si no me equivoco. No, y el del Consejo de la Magistratura tuvo media sanción hace 2 semanas en la Cámara de Diputados. Ahora pasa al Senado. Ese sigue Sigue vivo. En el medio, la Asociación de Magistrados ha hecho observaciones que, bueno, no fueron tomadas y se le dio media sanción. Fuertes observaciones. Y la UNER también. Sí. La UNER, en este caso Andrés Abela, hoy candidato de la oposición, le hizo observaciones. En la reforma del Código Procesal Penal, que era una reforma que se trabajó durante muchos años con todo el fuero penal, excepto la procuración, en el marco de esta interna. O sea, García, claro. Cuando huele Carubia se va, o se retira, o se ofende, o se va. Lo mismo pasa del otro lado. Ese proyecto del Consejo del Código Procesal Penal lo trabajó todo el fuero penal. Cuando llega este gobierno, lo toma, era un proyecto presentado durante la gestión de Bordet, lo toma este gobierno para avanzar. Fue García y dijo, esto es inconstitucional. Ahí, violín en bolsa, dieron marcha atrás. El gobierno decidió retirarlo finalmente al proyecto para decir, bueno, no vamos a quedar
de ningún lado de la interna. García dice que es inconstitucional porque ve ahí la letra de Carubia. Y el gobierno dijo, bueno, para no quedar del lado de Carubia, lo retiro y vamos a hacer una comisión bicameral para que redacte un código procesal o una reforma del código procesal penal. Ya cuando se arma una comisión bicameral, ya sabemos alguien que no dijo nada. alguna vez que para que algo no avance que crea una comisión, ¿no? No existe, eso es todo humo, no existe, eso no existe. Las comisiones bicamerales no existen. Sí, no existen, es verdad. O sea, no hay forma, ni siquiera las unicamerales funcionan, te imaginas. Y más en esta legislatura, ¿no? Que está estallada. Totalmente, ¿no? Pero aparte no hay interés. Cuando uno ve también el nivel de los ¿No hay interés? legisladores... ¿Eso te pregunto, ¿hay interés o no hay formación? No, yo he seguido los debates de la legislatura provincial y que no se enteren los libertarios lo que sucede acá porque agarran la motosierra y la parten así. Bueno, el otro día salió un proyecto interesante que se declaró el día, no me acuerdo qué día, el Día del Pastor. El Día del Pastor evangélico. Sí, generó un debate muy importante porque se presentó un proyecto que hablaba de pastor y no de pastora. Claro, entonces, ¿y la política de género? Bueno, se armó ahí en el ámbito legislativo un debate que, bueno, pudo zanjar esas... Bueno, afortunadamente se pudo zanjar. No. Hay cosas que avanzan en esta provincia. Sí, pero bueno, volviendo al Código Procesal Penal, se retiró el proyecto para redactar uno nuevo. Ahí todo el mundo hizo foco en los plazos razonables. Claro, sí. Que es el nuevo Waterloo. Alguien salió derrotado después de la resolución de eso. Bueno, los plazos razonables existen. De hecho, hace poco vimos una sentencia, creo que esta semana... En el Foro Federal. En el Foro Federal, en donde una causa quedó... Sí, se dictó la insubsistencia de la potestad fiscal para... Porque habían pasado 10 años... Seguir con la acción penal. Habían pasado 10 años de la causa y no se había movido demasiado. Cuando uno ve las noticias de la las causa últimas, de la cumbre del Mercosur... Sí, Mercosur van Obras. 11 años. Sí. Van 11 años. ¿Todo para qué? Para terminar en abreviados, en probation. En este caso fue... Y hace 10 años estábamos hablando de los tipos que se habían robado de multa. Un PBI, más o menos. Sí. En este caso una pena de multa. Una pena de multa. Y lo mismo pasó con la causa de los contratos truchos, ¿no? Sí. Estamos dialogando con Federico Malvasio, colega, amigo, director, integrante de Página Judicial y Página Política. Vamos a seguir dialogando, ahora vamos a ir a una pausa, necesitamos vender. Marcelo y yo necesitamos recursos para seguir manteniendo este espacio en donde abordamos la política judicial, las decisiones que tienen las autoridades, tanto políticas como judiciales de la provincia, que como decíamos siempre terminan impactando en la vida de los ciudadanos, aunque ellos crean que no, que a ellos no los afecta.